Imaynallam kachkankichik llaqta masiykuna kunan punchawqa kachkanchik kay killachaw punchawpiña. Kay killachaw punchawpiqa llapa imaymanakunallam imaymana llamkaykunañam qallaykunqariki. Chaymantikunan rimapayaykusaykichik qayna punchawmi kay hatun suyupi Chile sutiyuq hatun suyupi akllanakuy apakurqa. Chaypim iskay qarikuna atipanakuykunku. Chaypim aswan chay ichuq qhawaq umayuq runa llalliruqun. Kunanmantaqa chay llaqta kuyakuqkunata, chay wakcha runakuna qimiqkunata yanapay munaqkunatam kunanmantaqa chay ichuq qhawaq umayuq nispa riqsisunchik. Hinaspa chay apukunalla yanapaq llaqta qhipachaq runakunataqa alli qhawaq runakuna nispam riqsisunchik kunan punchawmantaqa. Chayna kaptinqa kay qayna punchawmi riki Chile runakunaqa achka runakuna hununtin runakuna kusikuykunku imanasqa chay Gabriel Boric sutiyuq maqta runalla kimsa chunka pichqayuq watayuq runam chay kay Chile suyuta atipanqa. Hapiruwanpas katkatasqa hinam kachkani pampachaykullankichik mana chuya rimasqaymantaqa. Chaynam apakurqa hina puncha chay akllanakuy chaypim riki kay awyayalapa kusikuyninpaq hinaspapas chay wakcha runakunapa kusikuyninpaq wak llaqtapipas wak hatun suyupipas chay ichuq qhawaq umayuq runa atiparqun. Paywanqa kay llaqtawanqa kay wakcha runakuna yanapaqkunaqa wiñachkanchikña. Manañam Perú suyullañachu, manam Venezuela suyullañachu kunanqa achkañam. Qhaway Chile, Bolivia, Argentina, Perú, México, Venezuela, Cuba, chay llaqtakunañam kunanqa riki huk ñampi hinalla purichkanchik. Chayqa allinmi kusam chaymanta ya qhawaykusunchik kay willachakuyta aswan qamkunachiki kay runam riki chay Gabriel Boric sutiyuq kachkan kimsa chunka pichqayuq watayuqñam kay qhari payta ya qhawaykuychik imaynataq kay Chile Tienes razón, runakuna mira, algo curioso kay pasó bueno, entiendo que en Perú también pasó en su qhawayku. segunda vuelta Chaymanta ya que los candidatos, rimanakuna kaptiqa rimanakuykusunchik. Chaykunkichik tumpallatapas hinaspa kay llaqta ñankunaman lluqsispa kusikusqanmanta hinaspa inferior ya empieza a llegar un grupo de personas, todavía es bastante poco, pero cuando son las 7 de la tarde con 24 minutos ya hay movimiento hacia Plaza Italia. Ha llegado mucha gente al lugar donde está establecido, donde se ha fijado la celebración de Gabriel Boric. Hay un escenario, Gabriel Boric se encuentra al interior del comando. Pero están esperando todavía que salga para felicitarlo, dice la diputada Camila Vallejo, dice queremos todos abrazar a Gabriel, estamos esperándolo después de que ya se confirma. Y ahora con los resultados que los tenemos en nuestra franja superior, nuevos resultados con 68,78% de las mesas escrutadas, se amplía aún más la diferencia, más de 10 puntos de diferencia entre Gabriel Boric, que obtiene el 55,18% de los votos. Son más de 560.000 votos de diferencia los que separan al candidato de Apruebo Dignidad de José Antonio Kast. Estamos hablando del candidato presidencial más joven que hemos tenido, ¿cierto? Que fue presidente de la FED, que ha sido electo 2 veces diputado por Magallanes, que en noviembre de 2019 firmó, recordemos, en solitario el acuerdo por la paz porque su partido no lo apoyó, y que en segunda vuelta le ganó a José Antonio Kast. Se convirtió en posible candidato después de que cumpliera los 35 años el 11 de febrero del año pasado, o sea, de este año, digamos, el 11 de febrero pasado, y eso lo habilitó a ser candidato presidencial. Y ahora entonces se convierte en el presidente electo más joven desde hace 2 siglos. Chaynam karaqa hinapuncha kay hatun suyo Chile llaqtapi kay Gabriel kay wawqinchikpa kay runa masipa kay qhari masipa atipasqanta qhawaspanku imanichkankuraq kay wakcha runakuna chiqnikuqkuna imanichkanraq kay Mario Vargas Llosa imanichkanraq chay Hernando de Soto López Aliaga chay porque sutiyuq runa imanichkanraq chay
Keiko Fujimori para runankuna. Paykunaqa riki kayrikchaq umayuq runakuna chay kamachikunaman yaykunankutaqa manam patente munankuchu. Paykunaqa kaykunaqa comunistakunam, kaykunaqa tirukukunam, kaykunaqa Venezuela llaqtata hinam llaqtaykichikta llaqta tikrarqunqa nispam chayna llullakuykunawan manchachinku runa masinchikunata. Hinaspapas yapamanta kay Mario Vargas Llosa mana kay chay Chilepi kachkaspapas Chile runakunata rimapayasqa ama chay Gabriel Boric aklaychikchu hukninta aklaychik chay Boricta aklarquptikichqa ancha sasachakuymanmi yaykurqunkichik nispa nisqa kaypipas chaynallatam riki rimapayawarqanchik. Mario Vargas Llosaqa niwarqanchik riki ama Pedro Castillotaqa aklaychikchu Keiko Fujimoritam churanaykichikqa hukninta akllaptikichikqa patentem ñakakuyman apasunkichikpa nirqa. Imanichkanya chay runakuna, imanichkanya chay willakspi llamkaqkuna, imanichkanya chay pantachikuq hina willakuq runakuna. Yakpichik patente kakuchkanku, ispaypas hapichkankunachik kaykunataqa. Chaymi hukarqa, aswan ñuqaqa munani qamkuna kay kunachan churaykamusaq huk hapichisqankuta. Chaytam hawanaykichikta munani. Pitaq rimachkan, chaypiqa rimachkan kay AMLO chasqa Andrés Manuel López Obrador Soteo. Pitaq payqa kay México hatunsuyo umalliq qarimasimi. Kay hatunsuyo México Soteo kamachikuq qullananmi. Chayna kaptinqa imataq karqun paywan. Payqa sapa punchawmi achikyaq pachallata llaqtanman yakun. Chaypaqmi chay willakuqkunata huk wasillaman huñuykamun, hinaspan chaypim paykunata willan. Hinaspa paykunañataq llaqtaman kay AMLOpa rimasqanta riqsichin. Chaypiqa chaynata willakuptinqa manam paykunaqa munasqanman willakunku, aswan llaqtaq uyarin kikin Manuel Obradorpa rimasqanta puni. Manaña pantachisqañachu, manaña huk rikchaq rimaykunawanñachu. Chaymanmi rirqusqa kay Beto Ortiz, qamkunaqa riqsinkichikchu kay Beto Ortiz, payqa riki chay willakspi llamkaqmi. Payqa nin manam ñuqaqa pakakuspallam willakamuchkani nispam nin riki, ¿aw? Hinaspan payqa manaya pakasqachu kasqa, payqa jawka kacharisqa purikuchkan. Chay Manuel López Obrador rimasqanmanpas rirqa. Chaypim tapukuyta munan, hinaspa chaypi kasqantaqa chay Manuel López Obradorqa yacharqa chiki, aw pikasqanta. Hinaptin payqa riki suyachin chay rimaynin tukunankama. Hinaspa chay rimaynin tukurquptinqa nin huknin kay runapa Beto Ortiz tapupayta munaptinqa nin chaymantaña suyachaykuwaya manam kunaqa ñan pacha tukurqunña lunes tañataq ya tapuyta munaspaqa tapuwanki chaypiña chayki nispan. Payqa hikutakun hinaptin chaykuway manachaqa pajarinta huk llaqtata risun chaypiña tapuwanki chaypi kutichisayki tapuwasqaykita nispanin. Manacha hukninqa Beto Ortiz hinalla hikutakun hinaspa chaypi niptinpas hinalla suyachaykuway lunes taña amaya chaynaqa kaychu turia hina kutichin Beto Ortiz. Kay qari manam chayman yachakasqachu riki kay Beto Ortiz runaqa apan riki chay tapupayaqnin runataqa apan maypi kasqanman. Hinaspa munasqanta tapupayan. Pinqaypi churaq hina wichichiq hinan payqa tapupayan. Kunaqa manaya chay ruray atiyta manaya atinchu. Chayta qawaykuychik. Hinaspa qamkuna ya mayna chay kasqanta hamutaykuychik, wachaykuychik. Ya ahora sí nos vamos a ir. Si saben una cosa, me quedó el compañero. Sí. ¿No podrías esperar para que seas el primero el lunes? O porque vamos mañana a tener la conferencia en Tabasco. ¿Puedes para el lunes? Y hacemos las listas para el lunes. Sí, pero no. Ya es que si no se nos va el tiempo y
no solo somos nosotros, sino que la gente dice, está ya muy largo, ya parece simposio. Sí, por favor, el lunes, ¿sí? Pero el lunes, quédate, mira. Petam China tarima payachkan, China ta harima payachkan, chay Beto Ortiz suteo corona también que pay México ta kuntapunan porque nas payga ñam pachay tocorjón ña chay montaña tapuan que suya chay kuaya ni así chico que na sumak chaya paygarik yachan ñam picas jante chay mi China taruran. Tenemos culturas que nos hermanan, los incas, los mayas, los mexicas. Chay tarimaptin chay runa uyarinchuch chay inca aymara mayas chaykunata rimaptinko paykunaqa katanmi chukchunmi paykunaqa riki paykunapaqa chay paykunapa umanpiqa manañam chay llaqtakunaqa kanñachu manañam qechua runakuna kanñachu manañam aymara runakuna kanñachu qechua hinaspa aymara rimaq runakunallam llaqta hinaqa manañam paykunapa umanpiqa kanchu chayta yachaspanmi paypas chay Beto Ortista, kay Manuel López Obrador, yapta rimapayachkan. Sí, tanto que queremos al pueblo de Perú. Que viva Perú. Nos vemos el lunes aquí. Sí, sobre eso yo hablo. Sí, el lunes. Quédate. Es muy interesante el tema. Va. Es porque es el presidente del Perú. Alinta ñakay kachispa, alinta suyay kachispa, akanayan kamachiki kainata rurarqa chay kay qhariqa chay Beto Ortiz qhariki yachakasqa kachikan chay pitapas tapupayaspaqa richin puni chay maypi kasqaman hinaspa munasqanta tapupayan. Chayta yakunaqa mana atirqunchu imanispan ya kay runa chay amulupa rimapayasqanta uyarirqa pastintichik ispakuytapas manaña atirqañachu. Kunan uyarisunchik chay ima tapusqanta hinaspa imayna kay wawqinchik yachaysapa kutichisqanta. Muchas gracias, presidente. Mi nombre es Beto Ortiz, soy periodista de Willax Televisión de Lima, Perú. El lunes último usted anunció algo que causó mucha sorpresa en el Perú, que México había enviado una delegación de su gobierno para ayudar a nuestro país en momentos difíciles. Pero también nos contó usted que fue el propio presidente Castillo que personalmente lo había llamado a pedirle ayuda porque, según dijo, los peruanos conservadores, el sector neoliberal, apoyado incluso por Vargas Llosa, ha desplegado una campaña mediática para derribarlo, para despojarlo de todo. Incluso usted mencionó querían que se quite el sombrero, ¿no? Despojarlo de su sombrero y que las clases acomodadas de Lima lo marginan, lo discriminan y se tapan la nariz cuando lo ven pasar. ¿Podría explicarnos de qué manera o en qué van a consistir exactamente las ayudas que va a brindar México como hermano mayor al Perú? Y también de qué manera usted, quizá como un hermano mayor de don Pedro, podría defenderlo de una muy posible nueva solicitud de vacancia o destitución en el Congreso. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos muy respetuosos de la independencia de los países. Es un principio de nuestra política exterior, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Pero también, como parte de la política exterior de México, nosotros tenemos que defender la cooperación o llevar a la práctica la cooperación para el desarrollo entre países y pueblos y también derechos humanos. Y siempre buscamos un equilibrio. Cuando me habla el presidente del Perú, me dice que están atravesando por una situación difícil, acaba de llegar, no hace mucho,
hay que tener como antecedente de que fue una elección cerrada, él gana, pero le tardaron mucho tiempo en reconocerle su triunfo, hubieron presiones muy fuertes, y no querían que él llegara a la presidencia. Afortunadamente resistieron los órganos electorales y se le da el triunfo que es legal y legítimamente le otorgó la mayoría del pueblo de Perú. Pero desde que llega, ¿sí?, empieza a enfrentar actos de resistencia a su gobierno, de oposición a su gobierno. No tengo todos los elementos, pero sí creo que está padeciendo de una guerra sucia, mediática, porque aunque no tengo la información, eso es lo que aplica el conservadurismo en todo el mundo, y más en el continente americano. Tienen el control de la mayoría de los medios de información y desatan campañas de desprestigio de todo tipo. Entonces, me habla y me dice, es una situación difícil porque además estamos padeciendo de la inflación, de esto que estamos aquí tratando. Nada más que seguramente en el Perú no están los opositores contextualizando, no están explicando de que esto se está produciendo en Estados Unidos y que no se daba desde hace 40 años y que en Europa llevaba también 30 años sin padecerse la inflación que ahora tienen, sino seguramente se lo están cargando todo, ¿no?, al presidente Castillo, como también la crisis tan lamentable y dolorosa por el COVID, que Perú perdió muchas vidas. Es triste decirlo, de que es el país del mundo con más muertos. Y eso, pues no es culpa de él. Él acaba de entrar. Sin embargo, la verdadera doctrina del conservadurismo en cualquier parte es la hipocresía y la deshonestidad, en el sentido amplio, y en particular la deshonestidad intelectual. Entonces me habla, dice, es difícil, ¿cómo nos puedes o nos pueden ayudar? Y le digo, cuenta con nosotros porque eso es una especie de preparación a un derrocamiento, echarle el pueblo encima. Lo que practican en otras partes, lo que hemos visto ya en la historia, lo que están haciendo, por ejemplo, con Cuba desde hace mucho tiempo,
bloquean, ¿sí?, para que el pueblo se le eche encima a su gobierno. O sea, y no les importa el que no tengan alimentos o que no tengan medicinas, todo por los intereses políticos, ideológicos. El humanismo lo hacen a un lado. Fuimos allá, fue una representación del Gobierno de México, fue el secretario de Hacienda, porque eso fue lo que le planteé. Digo, voy a que platiques con el secretario de Hacienda de México y con los que manejan los programas de bienestar en nuestro país para ayudar al pueblo de Perú en lo que podamos. Y fue el secretario de Hacienda, fue un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con 2 funcionarios más, la subsecretaria de Bienestar y la encargada de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estuvieron allá y ofrecimos ayudar con combustible, se ofrecieron vacunas, pero ya la verdad tienen vacunas, ¿sí? Y en el caso del combustible nos plantearon, ¿sí?, de que tienen el gas, que están saliendo. Lo que les importó más fue la cuestión social, el programa de apoyo a adultos mayores, de cómo implementarlo en el Perú para que haya una pensión a todos los adultos mayores, sobre todo a los pobres, y la atención a los jóvenes con un programa que nosotros tenemos que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que todo el joven que no tiene trabajo o que no está estudiando se le contrata, se le paga un salario mínimo y trabaja como aprendiz en una empresa, en un pequeño comercio, en un taller, cualquier actividad productiva, y se le da empleo. Todo esto para que no sean enganchados por la delincuencia cuando hay crisis y en todo tiempo. Entonces se planteó esto y nuestro apoyo político, porque hay información de que han habido agresiones, incluso a militares. Entonces, vamos a estar nosotros pendientes, decirle a él que no está solo, también a nuestros hermanos peruanos, porque quienes llevan a cabo estos actos de subversión no están pensando que se afectan los pueblos. Entre más inestabilidad política hay en Perú o en cualquier país, más pobreza, más sufrimiento del pueblo. ¿En qué cabeza cabe quitar a un presidente a 2 meses o 3 de haber tomado posición, solo por la rabia conservadora, por los intereses de las minorías? A mí me gustaría que Vargas Llosa estuviese
defendiendo la democracia de Perú, porque aunque no se tenga simpatía o afinidad en lo político, en lo ideológico, por encima de todo está la democracia, que es el poder del pueblo, la voluntad del pueblo. Si el pueblo peruano decidió votar por este presidente, ¿por qué apostar a derrocarlo? Y no hace falta en los tiempos actuales utilizar a los militares. Ya no es como cuando se daban los golpes de Estado o tomaban el poder los militares en el Cono Sur, en Argentina, en Chile, en otros países. Ya no. Ahora es el poder mediático y el poder del dinero. Y estos mecanismos que fueron creando durante el periodo neoliberal para que siempre sea la oligarquía la que domine y tenga libertad para saquear a los pueblos. ¿Qué es eso? ¿Tú escuchaste? Una reforma para que con el 40% de los votos se quite un presidente. ¿Quiénes tienen el poder? Las minorías. No lo tiene el pueblo, porque el pueblo acaba de decidir y votaron por él. Entonces, nuestra fraternidad al pueblo de Perú, nuestro apoyo al presidente electo, legal, legítimamente constituido del Perú. Eso es lo que puedo yo decir. Y ojalá y haya sensatez en la oposición conservadora, y ojalá y que se manifieste Vargas Llosa para que su pueblo, sus paisanos, aunque él ya tenga la doble nacionalidad, la peruana y la española, pero pues él hizo su carrera ahí, ahí creció, ahí fue candidato, ahí escribió sus libros, todavía hasta este libro de Como pez en el agua, donde narra todo lo que fue su proceso de elección, lo que le hicieron, lo debería de llevar a actuar de manera consecuente. Ahora me entero que en vez de ocuparse del Perú, primero nunca escuché nada de él cuando la pandemia estaba devastando a Perú y dañando a su pueblo. Nunca escuché nada de llamar a la solidaridad para que no faltaran las vacunas y se atendiera al pueblo de Perú. Ahora, con lo de Castillo, el presidente Castillo, él apoyando a la señora, que anteriormente era
su opositora. El papá de la señora, señor Fujimori, fue al que él enfrentó cuando fue candidato. Pero por su conservadurismo ve en el presidente Castillo una amenaza comunista. Y ahí va a apoyar a la señora Fujimori. Su conservadurismo, ¿no? Cuando he hablado con el presidente Castillo 2 veces, es un hombre bueno, esa es mi impresión, no es de malas entrañas y quiere el bien para Perú y sobre todo para los pobres de Perú, que han sido siempre olvidados. Y ahora me entero que en vez de ayudar a su pueblo, está manifestándose a favor del candidato conservador de Chile, un candidato que dice que Pinochet fue un paladín de las libertades. A ese candidato está apoyando el señor Vargas Llosa. Pero bueno, todo nuestro respeto, ¿no?, para él. Un gran escritor. Pero una cosa es el ser intelectual, el ser escritor, y otra cosa es la política. Y sobre todo la política que tiene que ver con hacer historia, que tiene que ver con apoyar a los pueblos, con tenerle amor al pueblo. Yo estoy de acuerdo de que él no podía estar apoyando a dictadores de América Latina, como apoyar a Trujillo, que por cierto es uno de sus mejores libros, La fiesta del chivo. Y a partir de ahí ya, porque cuando los escritores, decía un crítico ruso, se entregan por entero a la mentira, pierden hasta la imaginación y el talento. Ya no le he leído algo tan bueno como lo que escribí antes. Ahí nos vemos. Adiós. Kuyari kunkichikmi, maninkichik takkunan kay kuraq runapa imasqanta uyarispa. Hawkalla, kuyakuyllawan, kaqninpi maykun. Tapukusqanman hina, kaqchallanpi ripayan, kaqllanpi. Manam llullakuspachu, manam chiqnikuywanchu, kaqllanpi uyarichin. Hukninqa chaypi tiyarquspa, may tiyasqanpi uyarilla uyarin. Chayraykum ñuqanchikpas llaqta masiykuna chay ripachasqa llaqta hina. Unay wata qunqasqa llaqta hina ñuqanchikpas sayarinanchik. Ñanpachanchik chayrqamun. Amaña qhawayllaqa qhaway. Chayna kaptinqa chaya kanman punchaw kay llaqtanchik ñankunapi puñunakuspa munasqanta uyarichina. Kachkanña chay umachawaqninchik runakunaqa. Ñam rikurimuchkanña. Chaynaqa ñuqanchikpas imasunña. Imayta qallaykusun. Chayllatam wawqiykuna, paniykuna imapayayta munarqaykichik. Chaynaqa kay pachaqa tikrakuchkanmi, kay wawqinchik Tupac Amaru nisqanpi hinapas, taytanchik Tupac Amaru nisqanpi hinapas, pachaqa muyuylla muyuchkan,
kutiytaqa kutikusaqmi ñachusmi kutirqamunña. Chaynaqa chaytaqa chay llaqtapa rurasqantaqa amachananchikmi qawananchikmi. Chayllaya ñuqawanqa kawan huñunakuykamaña amam qunqankichikchu. Kay corona unquyqa manaraqmi chinkanchu, manaraqmi ripunchu. Chayna kaptinqa hawakusunchik, hawanakusunchik, sapa kutilla mayllakuchkasunchik, hinaspapas chayna achka runapi mana riqsisqa runakunawanqa ama huñunakusunchu. Chayllachiki ñuqawanqa huk kutikamaña, qamkunalla allinña kusisqalla imaña kaptinqa.